En física, todas las fuerzas fundamentales tienen su partícula bosónica de fuerza. En el electromagnetismo tenemos el fotón, en la fuerza fuerte, al gluón. En la fuerza débil, los bosones W y Z. Pero ¿y en la gravedad? ¿Qué pasa con esta fuerza? Ven y te lo cuento. En física, un concepto fundamental es el de fuerza, una magnitud para cuantificar los cambios de movimiento. Si yo aplico una fuerza a algo, este cambia su estado de movimiento. Así tenemos, por ejemplo, la fuerza gravitatoria, algo que hace que, por ejemplo, una manzana caiga del árbol, está cambiando su estado de movimiento. Y esto en física clásica funciona bien, aunque de una forma un tanto artificial. La fuerza es algo invisible que opera a distancia. Y eso es raro. Esto es algo que cambió hace unos 50 años. En física moderna se da un vuelco total a la forma en que se entienden las fuerzas. De hecho, el cambio es tal que se precisa otra palabra para describirlo. Hablamos más de interacciones que de fuerzas. Las interacciones se estudian por medio de la teoría cuántica de campos, una fusión de la relatividad especial y la mecánica cuántica con la que se describe el comportamiento de las partículas. ¿Y qué ocurre cuando se encuentran? Es decir, sus interacciones. Según la teoría cuántica de campos, las interacciones no se producen como pensaba Newton por algún tipo de ente invisible que actúa a distancia, ni siquiera como pensaba Faraday por un campo de nuevo invisible que conecta a las partículas que interaccionan. En teoría cuántica de campos tenemos un interesante mecanismo para generar las interacciones. Se producen por intercambio de partículas. Y esto está genial, porque por primera vez en la historia de la física, el agente de cambio, de interacción, es algo cuantificable, medible, es incluso lógico e intuitivo. Mirad, si yo soy una partícula cargada y veo otra partícula cargada, ¿qué hago? Habrá una interacción electromagnética debido a la carga. Así que le envío un fotón, que es la partícula de esta interacción. Al enviar el fotón, este se lleva parte de mi movimiento, así que cambia mi estado de movimiento. La partícula cargada al rato recibe el fotón. Esto supone una especie de impacto que cambia también su estado de movimiento. ¿Han visto? Dos partículas a distancia cambian su estado de movimiento por intercambio de una partícula. ¿Y no era esta la forma en que definíamos las fuerzas, las interacciones? La mejor analogía para imaginar esto es suponer a dos chicos en dos barcas. Uno de ellos lanza un balón muy pesado. Al hacerlo sufrirá un retroceso. El segundo chico recibe el balón. Como resultado sufre también un retroceso. El balón transmite movimiento de una barca a la otra, a distancia. En física de partículas los balones son partículas. Bien, pues como existen cuatro interacciones, la electromagnética, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la gravitatoria, habrá cuatro tipos de partículas mensajeras, ¿no? Así es, tenemos los fotones como mediador del electromagnetismo, los gluones como mediador de la fuerza fuerte, los W y Z como mediador de la fuerza débil y los gravitones como mediadores de la gravedad. Estas partículas mediadoras son partículas de spin entero, 0 o 1, y por lo tanto bosones, así que también se les llama bosones mediadores. Y todo genial, salvo una cosa, un pequeño problema. Nadie ha visto nunca un gravitón, y esto es de mucha gravedad. Para entender bien el problema hay que ir a su raíz. ¿Qué pasa con la gravedad? Pues pasa mucho. La gravedad es descrita en física moderna por medio de la distorsión del espacio por medio de la teoría general de la relatividad, una descripción que no acepta una adaptación cuántica. Igualmente, la teoría que describe el comportamiento de las partículas, el modelo estándar, es una teoría cuántica de campos donde no se ha encontrado forma de integrar la gravedad. Es decir, ni se consigue una descripción geométrica basada en distorsiones de las otras fuerzas, ni se consigue una descripción cuántica por medio de transmisión de partículas para la gravedad. Y ahí está la dificultad. Tenemos dos marcos muy diferentes para tratar los problemas de física. Y esto no es algo grave en el día a día porque la gravedad es muy débil a pequeña escala, donde opera el mundo cuántico. Y las fuerzas cuánticas son muy débiles a gran escala, donde opera el mundo de la gravedad. Es como si tuviéramos dos reinos de apariencia muy diferente. El problema viene cuando los dos reinos se encuentran en lugares del cosmos donde la gravedad y los efectos cuánticos son simultáneamente importantes, en los agujeros negros. La singularidad de un agujero negro es un lugar muy pequeño que concentra una gran cantidad de energía, por lo tanto, sus efectos cuánticos y su gravedad son importantes como para ser ignorados. Ahí el problema se hace evidente. No vale tener dos teorías cojas para un único problema, se necesita una teoría completa, una teoría del todo. Dar con el gravitón o entender bien su naturaleza sería poner fin a este problema, algo que se consigue con la teoría de cuerdas, donde el gravitón aparece de forma natural como la vibración de una cuerda cerrada generando una partícula spin 2 que transmite la gravedad. El problema es que la teoría de cuerdas sigue sin ser probada y el gravitón se resiste a ser descubierto. El problema es que la gravedad es unos 40 órdenes de magnitud
más débil que cualquier otra fuerza en el universo, a la escala de las partículas. ¿Cómo medir algo tan insignificante? La solución podría estar en el estudio de los agujeros negros. Nos vemos en el próximo vídeo.